5 años. 1826 días encerrada en un asilo esperando que mi hija cumpliera su promesa de que era temporal, de que vendría a buscarme cuando se organizara. Cada día miraba por la ventana esperando verla llegar. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba pensando que era ella. Pero nunca llamó, nunca vino. Y cuando finalmente logré salir de ese lugar con ayuda de una enfermera que se compadeció de mí, cuando llegué a mi casa después de 5 años de ausencia, una extraña abrió la puerta. Me miró confundida y dijo algo que hizo que el mundo se detuviera. «¿Usted es la mamá de Patricia? Ella me vendió esta casa hace 4 años». En ese momento entendí que nunca fue temporal, que todo había sido un plan. Pero lo que hicieron con mi casa fue solo el principio de lo que descubriría. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ese día que finalmente salí del asilo, comenzó como cualquier otro de esos 1826 días que pasé encerrada esperando a mi hija. Me desperté en esa cama estrecha que nunca sentí como mía, en esa habitación pequeña que olía a desinfectante y tristeza, mirando el mismo techo blanco que miré cada mañana durante 5 años. Pero ese día algo fue diferente porque Sofía, una de las enfermeras jóvenes que trabajaba en el turno de la mañana, entró a mi habitación con una expresión en su rostro que no le había visto antes, una mezcla de determinación y compasión que hizo que mi corazón se acelerara antes de que ella dijera una sola palabra. Sofía se sentó en el borde de mi cama y me tomó la mano con cuidado, como se toma la mano de alguien a quien estás a punto de darle noticias importantes, y me dijo con voz suave pero firme: «Señora Elisa, he estado observándola durante los meses que llevo trabajando aquí, y sé que usted no debería estar en este lugar. Usted está completamente lúcida, saludable, no tiene ninguna condición médica que justifique su internación. Y he revisado sus registros. Su hija no ha venido a visitarla ni una sola vez en 5 años. No ha pagado las mensualidades del asilo en todo ese tiempo. Esto no está bien, y voy a ayudarla a salir de aquí». Las palabras de Sofía cayeron sobre mí como lluvia sobre tierra seca, y comencé a llorar porque después de 5 años de sentirme invisible, de sentir que nadie me creía cuando decía que no necesitaba estar ahí, finalmente alguien me veía. Alguien me escuchaba, alguien reconocía la injusticia de mi situación. Sofía me ayudó a reunir mis pocas pertenencias, que cabían en una pequeña bolsa de plástico, porque en 5 años no acumulé casi nada, solo algunas prendas de ropa que el asilo me proporcionó y un par de fotografías viejas de mi esposo que me dejaron conservar cuando me internaron. Sofía me ayudó con los trámites de salida voluntaria. Aunque el asilo intentó retenerme argumentando que alguien debía firmar mi liberación y que había deudas pendientes, Sofía intervino explicando que yo había sido internada voluntariamente, que no había orden médica que me obligara a permanecer y que como adulta lúcida tenía derecho a irme cuando quisiera. La directora, Carmen, finalmente accedió a dejarme ir, aunque dejó claro que iniciarían acciones legales para cobrar las deudas acumuladas. Sofía me acompañó afuera. Llamó un taxi desde su teléfono celular y me prometió que me ayudaría a encontrar justicia. Durante el trayecto en ese taxi que olía a ambientador de pino y cuyos asientos de cuero sintético estaban agrietados por el uso, yo miraba por la ventana sintiendo una mezcla extraña de emoción y terror. Emoción, porque finalmente iba a regresar a mi casa, a mi hogar, al lugar donde pasé 35 años de mi vida, criando a mi hija y construyendo memorias con mi esposo antes de que muriera. Terror porque en el fondo de mi corazón, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos admitir, yo sabía que algo estaba muy mal. 5 años sin una sola visita, sin una sola llamada, no era normal incluso para una hija ocupada. Pero no quería pensar en eso todavía. No quería enfrentar lo que esos 5 años de silencio realmente significaban.
Le di al taxista la dirección de mi casa, esa dirección que memoricé tanto que podría recitarla dormida. Y él condujo por calles que me parecían familiares, pero también extrañas, porque 5 años es suficiente tiempo para que una ciudad cambie, para que negocios cierren y otros abran, para que árboles crezcan y edificios sean demolidos. Cuando finalmente llegamos a mi calle, a esa cuadra donde viví durante tantos años que conocía cada grieta de la acera, cada árbol, cada casa de los vecinos, lo primero que noté fue que todo parecía diferente, más moderno de alguna manera, con autos nuevos estacionados en las entradas, con jardines que no reconocía, con mejoras que no estaban ahí cuando me fui. El taxi se detuvo frente a lo que debería ser mi casa, y yo pagué con los pocos pesos que Sofía me había prestado, porque Patricia se llevó todo mi dinero cuando me internó. Me bajé del auto con piernas temblorosas que apenas me sostenían después de 5 años de caminar solo por los pasillos cortos del asilo, y me quedé parada en la acera mirando la casa que supuestamente era mía, pero que ya no reconocía. La fachada estaba pintada de un color diferente, un azul claro que nunca elegí porque yo siempre preferí el color crema cálido que mi esposo y yo escogimos cuando compramos la casa. El jardín estaba completamente rediseñado, con plantas que yo nunca planté, con piedras decorativas donde solía haber césped, con un camino de entrada nuevo hecho de adoquines que brillaban bajo el sol de la tarde. Por un momento pensé que tal vez me había equivocado de dirección, que mi memoria me estaba traicionando. Pero no, era la casa correcta. Lo sabía por la forma de la ventana del frente, por la ubicación de la puerta, por la manera en que la luz golpeaba el porche. Era mi casa, pero también no lo era, y esa contradicción me hizo sentir mareada y confundida. Caminé hacia la puerta principal con pasos lentos, sintiendo que cada metro que avanzaba me llevaba más cerca de una verdad que no quería conocer. Sofía caminaba a mi lado, su mano sosteniendo mi brazo para darme soporte físico y emocional. Cuando llegué a la puerta, levanté mi mano para tocar el timbre y noté que hasta el timbre era nuevo, uno de esos modernos con cámara que te permiten ver quién está en tu puerta. Presioné el botón con dedos que temblaban incontrolablemente y esperamos. Escuché pasos adentro, pasos que no reconocí, con un ritmo diferente al de Patricia, y cuando la puerta se abrió, lo que vi me dejó completamente paralizada. Era una mujer que nunca había visto en mi vida. Una mujer de unos 40 años con cabello corto y rubio, vestida casualmente con jeans y una camiseta, mirándome con expresión confundida pero educada. Ella me miró de arriba a abajo, probablemente viendo a una mujer mayor despeinada y vestida con ropa institucional del asilo, y preguntó con voz amable, ¿puedo ayudarla en algo? Yo abrí la boca, pero al principio no salieron palabras porque mi garganta estaba cerrada por el miedo. Finalmente logré decir con voz temblorosa, yo busco a Patricia, Patricia Ramírez. Esta es su casa. Bueno, era mi casa. La mujer frunció el ceño por un momento, procesando lo que dije, y luego su expresión cambió a una de comprensión mezclada con incomodidad. Ella respondió, «Ah, usted debe ser la mamá de Patricia. Ella me mencionó una vez que tenía una madre. Pero señora, Patricia me vendió esta casa hace 4 años. Ahora vivo aquí con mi esposo y mis 2 hijos. Esta es nuestra casa». Las palabras de la mujer me golpearon como un puñetazo físico en el estómago, y sentí que mis piernas se doblaban debajo de mí. Sofía me sostuvo antes de que cayera, me mantuvo de pie mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. Vendió la casa. Hace 4 años. Mi hija vendió mi casa, la casa donde la crié, la casa que compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo, la casa que era mi único patrimonio en este mundo, y lo hizo hace 4 años, mientras yo estaba encerrada en ese asilo, esperando que ella viniera por mí. Logré decir con voz apenas audible, «Pero esta era mi casa. Yo viví aquí durante 35 años. Mi hija no tenía derecho a venderla». La mujer me miró con genuina compasión mezclada con incomodidad. Claramente no esperaba esta situación cuando abrió su puerta esa tarde. Ella dijo, «Señora, lo siento mucho, pero tengo la escritura legal. Todo fue hecho apropiadamente a través de un notario.
Patricia tenía poder legal sobre la propiedad, o al menos eso fue lo que los documentos mostraron. Yo compré esta casa de buena fe, pagué el precio completo, es legalmente mía ahora. Yo negué con la cabeza, las lágrimas comenzando a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Le dije, por favor, déjeme ver la casa, solo una vez, por favor, necesito ver lo que le hicieron a mi hogar. La mujer dudó, miró hacia atrás dentro de la casa como consultando silenciosamente con alguien y luego asintió lentamente. Ella dijo, está bien, puede entrar, pero solo por unos minutos. Mi familia está aquí y no quiero incomodarlos. Entré a la casa que fue mía durante 3 décadas y media, y cada paso que daba dentro era como caminar a través de un sueño distorsionado o tal vez una pesadilla. Todo estaba diferente. Las paredes que yo había pintado de colores cálidos ahora eran blancas y grises, modernas y frías. Los pisos de madera que mi esposo y yo instalamos con tanto cuidado ahora estaban cubiertos con porcelanato brillante. Los muebles eran completamente diferentes, modernos y minimalistas, nada como los muebles viejos pero amados que yo tenía, muebles que contenían memorias de cumpleaños y navidades y tardes tranquilas viendo televisión en familia. Caminé hacia lo que solía ser la sala, el lugar donde celebramos el primer cumpleaños de Patricia, donde armamos el árbol de Navidad cada diciembre, donde mi esposo y yo nos sentábamos en las noches a planear nuestro futuro. Ahora era un espacio irreconocible con una televisión enorme en la pared y sofás de cuero que parecían salidos de una revista. Fui al comedor, el lugar donde comimos miles de cenas juntos como familia, donde Patricia hacía su tarea mientras yo cocinaba, donde mi esposo leía el periódico cada mañana. Ahora había una mesa de vidrio con sillas modernas que no guardaban ningún recuerdo de mi vida. Subí las escaleras, cada escalón crujiendo de manera familiar porque al menos eso no habían cambiado. Y fui al que solía ser el cuarto de Patricia, el cuarto donde la arrullé cuando era bebé, donde le leí cuentos antes de dormir, donde la consolé cuando tuvo su primer desamor adolescente, donde colgamos sus diplomas cuando se graduó. Ahora era el cuarto de un niño que no conocía, con juguetes esparcidos por el piso y pósters de superhéroes en las paredes. No quedaba nada, absolutamente nada de mi hija en ese espacio. Era como si Patricia nunca hubiera existido, como si nuestra vida juntas nunca hubiera sucedido. Bajé las escaleras sintiéndome como un fantasma visitando una casa que alguna vez fue su hogar, pero que ahora pertenecía a otros. Le pregunté a la mujer, mi voz sonando hueca incluso a mis propios oídos. ¿Y mis cosas? Los muebles, las fotografías, los objetos personales que estaban aquí cuando Patricia vendió la casa. La mujer negó con la cabeza y respondió, cuando compramos la casa, vino completamente vacía. Patricia dijo que se había llevado todo lo que quería y que el resto lo donó o lo tiró. No quedó nada de sus pertenencias anteriores. Sentí que algo se rompía dentro de mí al escuchar esas palabras. No solo me quitó mi casa, no solo me abandonó en un asilo durante 5 años, sino que también borró cada evidencia física de mi existencia, cada fotografía de mi esposo, cada objeto que teníamos, cada memoria tangible de 35 años de vida en esa casa. Todo desapareció, tirado a la basura o donado como si no tuviera valor, como si mi vida no tuviera valor. Le di las gracias a la mujer con voz automática. Ella me miró con pena genuina y dijo, «Lo siento mucho, señora. Desearía poder ayudarla más, pero esta casa es legalmente nuestra ahora. Salí de esa casa por última vez. Sofía sosteniéndome porque mis piernas apenas funcionaban, y cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí como si cerraran la puerta de toda mi vida pasada, de toda la persona que yo había sido. ¿Cómo pudo mi hija hacerme esto? ¿Dónde estaba ahora Patricia? ¿Qué más descubriría sobre su traición? Continúa conmigo porque lo peor aún estaba por venir. Necesito que entiendas quién soy yo para que comprendas la magnitud de lo que me estaba pasando. Mi nombre es Elisa. Tengo 65 años y durante la mayor parte de mi vida fui simplemente una madre dedicada y una esposa amorosa. Me casé joven, a los 22 años, con un hombre bueno llamado Fernando que trabajaba como mecánico en un taller local.
Tuvimos a Patricia 3 años después de casarnos, cuando yo tenía 25 años, y desde el momento en que la sostuve en mis brazos por primera vez, supe que ella sería mi mundo entero. Fernando y yo compramos nuestra casa modesta cuando yo tenía 25 años, recién nacida Patricia. Fue una hipoteca a 20 años que pagábamos mes a mes con sacrificio, y convertimos esa casa en un hogar lleno de amor y risas y los sonidos cotidianos de una familia feliz. Yo era ama de casa. Dedicaba mis días a cuidar a Patricia, a mantener nuestro hogar limpio y acogedor, a cocinar las comidas favoritas de mi familia, a asegurarme de que todos tuvieran lo que necesitaban. No era una vida glamorosa, pero era mi vida, y yo la amaba. Patricia creció siendo una niña normal, tal vez un poco mimada porque era hija única, y yo tenía tendencia a darle todo lo que podía. Pero pensé que eso era amor. Pensé que estaba siendo una buena madre al sacrificarme por ella. Cuando Patricia tenía 17 años y Fernando murió 15 años después de comprar la casa, mi esposo murió súbitamente de un ataque al corazón, sin previo aviso, dejándonos devastadas y con un futuro incierto. Todavía nos faltaban 5 años de pagos de hipoteca cuando Fernando murió. Gracias a Dios, Fernando había tenido la previsión de contratar un seguro de vida que pagó esos 5 años restantes de hipoteca y nos dejó un poco de dinero extra. Así pude mantener la casa y asegurarme de que Patricia terminara sus estudios. Después de la muerte de Fernando, Patricia y yo nos volvimos más cercanas, o al menos eso pensé yo. Éramos solo nosotras dos contra el mundo, y yo trabajé duro para asegurarme de que ella tuviera todas las oportunidades que merecía. Patricia fue a la universidad, se graduó con honores, conoció a Roberto durante su último año. Un hombre que desde el principio me dio una sensación incómoda, aunque no podía explicar por qué. Roberto era ambicioso, siempre hablaba de dinero y éxito y hacer grandes cosas, pero había una frialdad en sus ojos que me preocupaba. Pero Patricia estaba enamorada, y yo quería que ella fuera feliz. Así que guardé mis reservas y di mi bendición cuando anunciaron su compromiso. Se casaron cuando Patricia tenía 25 años, y yo esperaba que nuestra relación continuara siendo cercana, pero lentamente comenzó a cambiar. Patricia visitaba menos, siempre estaba ocupada con su carrera y su nueva vida con Roberto. Yo entendía, o al menos traté de entender, que ella tenía su propia vida ahora. 5 años atrás, cuando yo tenía 60 años y Patricia 32, ella apareció en mi puerta un día con una expresión en su rostro que no le había visto antes, una mezcla de frustración y decisión. Se sentó conmigo en la sala y me dijo que estaba sobrecargada, que su trabajo era muy exigente, que Roberto también trabajaba largas horas, que estaban planeando tener hijos pronto y necesitaba organizarse mejor. Entonces sugirió algo que me sorprendió. Dijo que tal vez sería bueno para mí pasar un tiempo en un asilo, solo temporalmente, solo hasta que ella pudiera organizar su vida mejor. Me dijo que yo estaba sola en esa casa grande, que me vendría bien la compañía de otras personas de mi edad, que el asilo tenía actividades y cuidado médico y que yo estaría mucho mejor ahí. Yo protesté. Le dije que estaba perfectamente bien viviendo sola, que no necesitaba estar en un asilo porque no estaba enferma ni incapacitada. Pero Patricia insistió. Dijo que era solo temporal, que serían unos meses máximo, que ella me visitaría cada semana, que podría llamarla todos los días. Patricia me hizo firmar varios documentos ese día. Me dijo que eran solo formalidades administrativas para mi internación en el asilo, papeles rutinarios de ingreso. Yo confié en ella completamente, así que firmé todo lo que me puso enfrente sin leer los detalles porque nunca imaginé que mi propia hija me traicionaría. Ahora entiendo que entre esos documentos estaba un poder notarial amplio que le daba control total sobre mi propiedad. Y yo, confiando completamente en mi hija, creyendo que ella solo quería lo mejor para mí, finalmente acepté ir al asilo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Salí de esa casa que ya no era mía, sintiendo que mi vida entera acababa de ser borrada, como si los últimos 65 años no hubieran significado nada,
como si cada sacrificio que hice por mi hija hubiera sido tirado a la basura junto con mis muebles y mis fotografías y todas las evidencias físicas de mi existencia. Sofía me sostenía del brazo mientras caminábamos de regreso a la calle donde el taxi nos esperaba, y yo temblaba tan violentamente que ella tuvo que ayudarme a entrar al auto. Le dije a Sofía con voz entrecortada por las lágrimas: «Necesito encontrar a Patricia. Necesito preguntarle cómo pudo hacerme esto. Necesito entender por qué». Sofía asintió con determinación y le dijo al taxista que esperara un momento. Ella sacó su teléfono celular y llamó al asilo donde trabajaba, habló con alguien de administración y después de unos minutos de conversación logró obtener la dirección de contacto más reciente que tenían para Patricia en los registros antiguos de mi internación. Le dio esa dirección al taxista y él condujo a través de la ciudad hacia un barrio que yo no conocía, un barrio claramente más próspero que donde yo vivía, con casas grandes y jardines perfectamente cuidados y autos caros estacionados en las entradas. Cuando finalmente nos detuvimos frente a una casa particular, mi corazón se aceleró al reconocer el auto de Patricia estacionado en la entrada, un auto nuevo y lujoso que definitivamente no tenía 5 años atrás cuando me dejó en el asilo. La casa frente a nosotros era impresionante, moderna y grande, con 2 pisos y ventanales enormes y un jardín que parecía salido de una revista de decoración. Esta era claramente la casa de personas con dinero, con éxito, con una vida cómoda y próspera. Me bajé del taxi con piernas temblorosas. Sofía pagó al conductor y le pidió que esperara por si acaso, y caminamos juntas hacia la puerta principal de esa casa que mi hija construyó con el dinero que obtuvo vendiendo mi hogar. Toqué el timbre y esperamos, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Escuché voces adentro, pasos acercándose, y luego la puerta se abrió revelando a mi hija Patricia. Ella se quedó completamente congelada cuando me vio, su cara pasando por una serie de expresiones en rápida sucesión: sorpresa, shock, culpa, y finalmente algo que parecía molestia. Patricia dijo con voz que sonaba forzadamente calmada: «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo saliste del asilo?» Yo la miré. Esta mujer que alguna vez fue mi bebé, mi niña pequeña, mi hija amada, y ahora era una extraña con ojos fríos que me miraba como si fuera un problema inconveniente. Le dije, mi voz elevándose a pesar de mis intentos de mantenerla controlada: «¿Cómo pude salir? ¿Esa es tu pregunta? Patricia, me abandonaste ahí durante 5 años. 5 años sin una sola visita, sin una sola llamada. Y ahora descubro que vendiste mi casa, mi hogar, el lugar donde te crié. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Patricia miró nerviosamente detrás de ella, claramente preocupada de que los vecinos pudieran escuchar nuestra conversación, y luego salió al porche cerrando la puerta a sus espaldas. Ella cruzó los brazos defensivamente y respondió con voz fría: «Mamá, necesitaba el dinero. Roberto y yo estábamos construyendo nuestro futuro. Queríamos comprar una casa mejor, y tú no necesitabas esa casa grande para ti sola. Estabas bien cuidada en el asilo. Tenías comida, techo, atención médica. ¿Qué más querías?» Sus palabras me dejaron sin aliento. No podía creer que esta fuera la misma niña que yo crié, la niña a quien le enseñé sobre bondad y compasión y respeto. Le dije, las lágrimas ahora corriendo libremente por mi rostro: «¿Qué más quería? Quería que mi hija me visitara. Quería saber que no me habías olvidado. Me dijiste que era temporal, me prometiste que vendrías por mí. Esperé 5 años, Patricia. 5 años mirando por la ventana, esperando verte llegar». Comencé a procesar la información. Mis pensamientos se volvieron más claros a pesar del dolor. Vendió la casa hace 4 años. Eso significaba que durante el primer año que pasé en el asilo, todavía tenía mi casa, todavía tenía un hogar esperándome. Patricia esperó 1 año completo, probablemente asegurándose de que yo estuviera lo suficientemente olvidada, lo suficientemente perdida en ese lugar, antes de vender lo único que me quedaba. 1 año para asegurarse de que nadie preguntara por mí, de que yo estuviera tan aislada que no me enteraría de la venta hasta que fuera demasiado tarde. Patricia evitó mi mirada,
mirando hacia el jardín perfectamente cuidado de su casa lujosa, y respondió con voz que intentaba sonar justificada, pero que sonaba hueca. Estaba ocupada, mamá, construyendo mi carrera, mi vida. No tuve tiempo. En ese momento, la puerta detrás de Patricia se abrió y Roberto salió, ese hombre que desde el principio me dio mala espina. Él miró la escena con una sonrisa cínica que me hizo sentir escalofríos, y dijo con voz que destilaba condescendencia: «Así que la madre finalmente aparece. Patricia, pensé que habíamos resuelto esta situación hace años». Yo miré a Roberto con nuevo entendimiento, viendo claramente por primera vez cómo él había influenciado a mi hija, cómo él la había convertido en alguien capaz de abandonar a su propia madre. Le pregunté a Patricia, ignorando completamente a Roberto: «¿Él te convenció de hacer esto? ¿Él te dijo que me abandonaras y vendieras mi casa?» Patricia finalmente me miró directamente, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón más que cualquier otra cosa. Vi que ella no sentía remordimiento, no sentía culpa genuina, solo sentía molestia de que su pasado había regresado a incomodar su presente perfecto. Roberto puso su mano en el hombro de Patricia, en un gesto que parecía de apoyo, pero que yo reconocí como posesivo y controlador. Él dijo con esa voz que probablemente usaba en sus reuniones de negocios, esa voz que hace que las decisiones terribles suenen racionales: «Su hija tomó una decisión inteligente, señora. Esa casa vieja valía dinero, dinero que Patricia tenía derecho a usar para mejorar su vida. Usted iba a morir algún día de todos modos y dejarle esa casa como herencia, así que realmente ¿qué diferencia hace que Patricia la haya vendido unos años antes?». Sus palabras eran tan crueles, tan desprovistas de cualquier humanidad básica, que me quedé sin palabras por un momento. Finalmente logré decir: «Era mi casa, mi hogar, el lugar donde viví con mi esposo, donde crié a mi hija. No era solo dinero, era mi vida entera». Patricia suspiró con exasperación, como si yo fuera una niña terca que no entendía conceptos simples, y dijo: «De todas formas, no necesitabas una casa tan grande tú sola, mamá. Fuiste egoísta manteniéndola solo para ti cuando nosotros la necesitábamos más». Le pregunté, mi voz ahora teñida de desesperación: «¿Y mis cosas? Las fotografías de tu padre, los muebles que compramos juntos, ¿dónde está todo?». Patricia se encogió de hombros con indiferencia y respondió: «Lo tiré. Eran solo viejas cosas, mamá. Velarias que nadie quería. Algunas las doné, otras las puse en la basura. No podía guardar todo ese desorden». En ese momento algo se rompió dentro de mí, algo más profundo que tristeza o dolor. Era una comprensión devastadora de que mi hija no solo me abandonó físicamente, sino que también borró deliberadamente mi existencia, desechó mis memorias, destruyó los únicos objetos físicos que me conectaban con mi esposo muerto y con mi vida pasada, y lo hizo sin pensarlo dos veces, sin considerar que esas viejas cosas eran todo lo que yo tenía. Le pregunté con voz temblorosa, aferrándome a una última esperanza: «Patricia, ¿puedo al menos quedarme contigo? Solo hasta que encuentre un lugar donde vivir. No tengo dónde ir, no tengo dinero, vendiste todo lo que tenía». Patricia y Roberto intercambiaron una mirada, y luego ella negó con la cabeza. Patricia dijo con voz que intentaba sonar razonable: «Mamá, no hay espacio aquí para ti. Esta casa es para nuestra familia». Yo miré alrededor de la enorme casa con sus 2 pisos y múltiples ventanas, claramente con al menos 5 o 6 habitaciones, y dije: «¿No hay espacio en esta casa enorme?». Roberto respondió con tono final: «No hay espacio para usted aquí, señora Elisa. Patricia tomó una decisión hace 5 años de seguir adelante con su vida, y esa decisión no incluía cuidar de una madre anciana. Usted estuvo bien cuidada en el asilo. Puede regresar allá». Las lágrimas ahora caían por mi rostro sin control, y yo dije con voz quebrada: «No puedo pagar el asilo. Ustedes vendieron mi casa. Mi única fuente de ingresos era la pequeña pensión de viudez que recibo. Eso no alcanza para pagar un asilo privado». Patricia me amenazó entonces, su voz tomando un tono duro que nunca le había escuchado antes en todos los años que fue mi hija. Ella dijo con frialdad que me heló la sangre: «Mamá,
Si no te vas ahora mismo, voy a llamar a la policía y reportar que estás acosando a mi familia. Están invadiendo mi propiedad privada y tengo derecho a pedir que te vayas. Yo me quedé parada ahí en su porche lujoso, sintiéndome más pequeña e insignificante de lo que me había sentido en toda mi vida. Esta era mi hija, la niña que llevé en mi vientre durante 9 meses, que amamanté, que cuidé cuando estaba enferma, que consolé cuando lloraba, a quien di cada peso que tenía para que pudiera tener una educación y una vida mejor que la mía. Y ahora me estaba amenazando con llamar a la policía como si yo fuera una extraña peligrosa. Sofía, quien había estado parada a mi lado escuchando todo esto con creciente horror e indignación, finalmente habló. Ella dijo con voz firme y enojada: ¿Sabe usted que su madre estuvo en ese asilo durante 5 años sin recibir ni una sola visita suya? ¿Sabe que usted nunca pagó ni un solo peso de su estadía allá? El asilo tiene miles de pesos en deudas acumuladas que están tratando de cobrar. Sabe que su madre estaba perfectamente saludable y lúcida todo ese tiempo, pero usted la dejó ahí pudriéndose como si fuera basura. Patricia miró a Sofía con desprecio y respondió: ¿Y tú quién eres para meterte en asuntos de mi familia? Una enfermera entrometida que no sabe nada de nuestra situación. Esto no te concierne. Sofía dio un paso hacia adelante, su pequeño cuerpo irradiando una furia justa que me hizo amarla en ese momento más de lo que amé a cualquier persona en mucho tiempo. Ella dijo: Me concierne, porque durante meses vi cómo su madre esperaba día tras día que usted apareciera, cómo preguntaba por usted, cómo se rompía un poco más cada vez que las visitas llegaban para otros residentes, pero nunca para ella. Me concierne porque soy un ser humano con conciencia, algo que claramente usted no tiene. Roberto se adelantó entonces, su cara roja de ira, y le gritó a Sofía: Ustedes dos, fuera de mi propiedad ahora o llamo a la policía. Sofía me tomó del brazo gentilmente y me dirigió hacia la calle, lejos de esa casa horrible y de la hija que alguna vez pensé que conocía. Mientras caminábamos, escuché a los nietos de Patricia riéndose adentro, probablemente burlándose de la escena que acababan de presenciar, criados por padres que les enseñaron que está bien descartar a las personas mayores como si fueran objetos sin valor. Subimos al taxi que aún esperaba, y yo rompí a llorar con tal intensidad que mi cuerpo entero se sacudía. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de humillación profunda, de vergüenza de que mi vida hubiera llegado a este punto, de dolor por darme cuenta de que la niña que crié con tanto amor se había convertido en este monstruo sin corazón. Sofía me abrazó en el asiento trasero del taxi mientras yo lloraba. Ella acariciaba mi cabello como si yo fuera la niña y ella la madre, y me susurraba que todo estaría bien, aunque ambas sabíamos que en ese momento nada estaba bien. Le pregunté a Sofía con voz rota: ¿A dónde puedo ir? No tengo casa, no tengo dinero, no tengo familia. ¿Qué voy a hacer? Sofía apretó su abrazo y respondió con determinación: Vienes conmigo. Mi apartamento es pequeño, pero siempre hay espacio para alguien que lo necesita. Te quedarás conmigo mientras encontramos una solución. Yo protesté débilmente. Le dije que no podía aceptar su caridad, que ya había hecho demasiado por mí. Pero ella insistió con una firmeza que no admitía argumentos. Me llevó a su apartamento, un lugar modesto, en un edificio viejo pero limpio, con solo un dormitorio y una sala pequeña, pero que se sentía más como hogar que cualquier lugar en los últimos 5 años. Durante los días siguientes, yo existía más que vivía, pasando las horas sentada en el pequeño sofá de Sofía mirando al vacío, llorando sin sonido, sintiendo que mi vida había terminado a pesar de que mi cuerpo seguía respirando. Sofía iba a trabajar cada día, pero regresaba durante sus descansos para asegurarse de que yo comiera algo, aunque la comida no tenía sabor y mi garganta apenas podía tragar. Ella me hablaba con gentileza, me contaba historias de su día, trataba de distraerme de mi dolor, pero yo apenas la escuchaba porque mi mente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos torturantes. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal como madre para criar a una hija capaz de tal crueldad. Repasaba cada decisión que tomé en la crianza de Patricia, cada vez que la mimé o le di lo que quería, preguntándome si al darle todo la convertía en alguien que no valoraba nada. Me sentía culpable,
como si de alguna manera yo hubiera fallado como madre, como si el monstruo en que Patricia se convirtió fuera mi culpa. Sofía me encontraba llorando en las noches, me escuchaba susurrar preguntas sin respuesta al aire oscuro. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué mi amor no fue suficiente para que ella me tratara con dignidad básica? Sofía insistió en que me quedara con ella sin preocuparme por gastos, pero yo no podía aceptar su caridad sin contribuir con algo. Mi pequeña pensión de viudez seguía llegando cada mes. Patricia no había podido tocar esos fondos porque venían directamente de la Seguridad Social. Aunque no era mucho, insistí en darle a Sofía la mitad de mi pensión para ayudar con la comida y los servicios. Ella protestó al principio, pero finalmente aceptó cuando vio que era importante para mi dignidad contribuir de alguna manera. Una semana después de esa confrontación devastadora con Patricia, Sofía regresó del trabajo con una expresión determinada en su rostro. Ella se sentó frente a mí, tomó mis manos en las suyas y me dijo con voz firme: «Señora Elisa, no podemos dejar que Patricia se salga con la suya. Lo que ella hizo fue ilegal, fue fraude, fue abuso. Necesitamos pelear, necesitamos buscar justicia». Yo negué con la cabeza débilmente y respondí: «No tengo fuerzas para pelear, Sofía. No tengo dinero para abogados. Patricia ganó, yo perdí, así es como termina esta historia». Pero Sofía no aceptó mi derrota. Ella dijo: «Hay abogados que trabajan casos como este sin cobrar por adelantado, especialmente cuando hay un claro abuso de una persona mayor. Déjame hacer algunas llamadas, por favor. No puedes rendirte así». Al día siguiente, Sofía usó su día libre para llevarme a un bufete de abogados que trabajaba con casos pro bono, casos de interés público, donde tomaban clientes que no podían pagar pero cuyas situaciones ameritaban intervención legal. Nos recibió un abogado joven llamado Miguel, un hombre de tal vez 35 años con ojos amables, detrás de lentes con marco grueso, y él escuchó mi historia completa sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, cuando le conté cada detalle desde el día que Patricia me convenció de ir al asilo hasta la confrontación en su casa lujosa, comprada con mi dinero, vi cómo su expresión pasaba de profesional neutral a genuinamente enojada. Miguel dijo con voz controlada pero firme: «Señora Elisa, lo que su hija hizo constituye múltiples delitos. Primero, obtuvo poder legal sobre su propiedad bajo falsos pretextos, diciéndole que la internación era temporal cuando claramente siempre planeó que fuera permanente. Eso es fraude. Segundo, vendió su casa sin su consentimiento real informado, mientras usted estaba en una situación de vulnerabilidad. Eso es apropiación indebida. Tercero, la abandonó en una institución sin visitarla ni pagar por sus servicios. Eso es abandono de persona vulnerable, que es un delito penal». Yo escuchaba sus palabras sintiendo una chispa de algo que no había sentido en semanas: esperanza. Miguel continuó: «Y hay más. Sofía me informó que Patricia nunca pagó al asilo por su estadía. Eso significa que hay una deuda acumulada de 5 años que el asilo legalmente puede tratar de cobrarle a usted. Pero si podemos probar que Patricia mintió al asilo diciendo que pagaría cuando nunca tuvo intención de hacerlo, eso es otro caso de fraude». Miguel pasó las siguientes horas recolectando información, haciéndome firmar formularios, explicándome el proceso legal que vendría. Me advirtió que sería difícil, que Patricia probablemente contrataría a abogados caros para defenderse, que el proceso podría tomar meses o incluso años. Pero también me dijo algo que me dio fuerzas para seguir adelante. Me dijo que tenía un caso fuerte, que las leyes están diseñadas para proteger a personas mayores de exactamente este tipo de abuso, que él creía que podíamos ganar. ¿Podría realmente haber justicia después de todo lo que pasé? ¿Podría la ley darme de vuelta algo de lo que Patricia me robó? Quédate conmigo, porque la batalla legal estaba apenas comenzando. Miguel trabajó rápidamente, con una urgencia que me hizo sentir que finalmente alguien tomaba mi situación seriamente. Durante las primeras semanas, él recopiló evidencia. Obtuvo copias de los documentos que Patricia me hizo firmar 5 años atrás.
Esos documentos que yo firmé confiadamente sin leer completamente porque nunca imaginé que mi propia hija los usaría para robarme. Miguel descubrió que yo había firmado un poder notarial, pero bajo engaño. Patricia me presentó ese poder como simple documentación del asilo, cuando en realidad me estaba quitando todo control sobre mis bienes. Además, Miguel contrató a un experto en grafología para examinar las firmas en algunos de los documentos, y el experto hizo un descubrimiento crucial. Varios otros documentos de transferencia de propiedad contenían firmas forjadas, mostrando que Patricia no se conformó solo con el poder que yo ingenuamente le di, sino que falsificó más documentos para facilitar el robo. Alguien, presumiblemente Patricia, forjó mi firma en documentos de transferencia de propiedad y en autorizaciones bancarias. Esto era evidencia sólida de fraude criminal, no solo civil. Miguel también obtuvo testimonios del personal del asilo donde pasé 5 años. La directora del asilo, una mujer mayor llamada Carmen, dio un testimonio devastador. Ella declaró que Patricia vino una sola vez al inicio para internar a su madre. Prometió pagar las mensualidades religiosamente. Firmó documentos asegurando que la internación era temporal para cuidados de corto plazo y luego desapareció completamente. El asilo acumuló una deuda de más de 400,000 pesos en cuidados no pagados. La directora Carmen explicó en su testimonio que Patricia pagó los primeros 6 meses por adelantado cuando me internó, lo cual les dio confianza inicial. Después, cuando los pagos se detuvieron, intentaron contactar a Patricia repetidamente durante meses sin respuesta. Eventualmente iniciaron procesos legales para cobrar la deuda. Pero Patricia había usado direcciones falsas en la documentación y resultó difícil localizarla. Para cuando finalmente la encontraron legalmente, ya habían pasado varios años y la deuda era enorme. El asilo decidió no desalojarme porque, como institución con principios éticos, no podían dejar a una anciana vulnerable en la calle. En cambio, continuaron mi cuidado mientras buscaban formas legales de cobrar a la familia responsable. Miguel también recopiló testimonios de enfermeras y doctores del asilo, incluyendo a Sofía, todos declarando que yo estaba perfectamente saludable mental y físicamente durante toda mi estadía, que no había razón médica legítima para mi internación prolongada, que claramente fui abandonada ahí por mi familia. Mientras Miguel construía nuestro caso, Patricia contrató sus propios abogados, un equipo caro de un bufete prestigioso que probablemente costaba más por hora de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. Ellos presentaron contraargumentos tratando de justificar las acciones de Patricia. Argumentaron que yo firmé voluntariamente todos los documentos dándole poder legal, que Patricia tomó decisiones difíciles pero necesarias sobre el cuidado de una madre que estaba envejeciendo y no podía cuidarse sola, que la venta de la casa fue una decisión financiera prudente para asegurar que yo tuviera fondos para cuidados a largo plazo. Sus argumentos eran sofisticados y bien presentados, diseñados para hacer que Patricia pareciera una hija preocupada, tomando decisiones responsables en lugar de lo que realmente era. Una hija codiciosa que robó a su madre vulnerable. Pero Miguel era brillante en su contraargumentación. Él señaló que si Patricia realmente estaba preocupada por mi cuidado a largo plazo, ¿por qué nunca pagó ni un solo peso al asilo después de los primeros 6 meses? ¿Por qué nunca me visitó ni una sola vez en 5 años? ¿Por qué, si la venta de la casa era para asegurar mis cuidados, usó ese dinero para comprarse una casa lujosa para ella misma en lugar de crear un fondo para mis necesidades? Miguel presentó evidencia financiera mostrando que Patricia depositó el dinero de la venta de mi casa directamente en su cuenta personal, lo usó como enganche para su casa nueva y nunca estableció ningún fondo o cuenta para mis cuidados como sus abogados alegaban. La evidencia era clara e innegable. Patricia me robó, pura y simplemente. El caso finalmente fue a juicio después de 2 años de preparación legal. Durante esos 2 años hubo múltiples audiencias preliminares, presentación de evidencias, contrainterrogatorios y retrasos típicos del sistema judicial. Fueron 2 años difíciles de incertidumbre, viviendo en el pequeño apartamento de Sofía,
dependiendo de su bondad y del trabajo pro bono de Miguel. Pero Miguel nunca dejó de luchar por mi caso, y lentamente sentí mi dignidad regresando a medida que veía que el sistema legal reconocía que me había pasado una injusticia. El día del juicio, llegué al tribunal temblando de nervios, vestida con ropa que Sofía me compró porque no tenía nada apropiado que ponerme. Patricia estaba ahí con Roberto y su equipo de abogados caros. Ella me miró con una expresión que mezclaba enojo y algo que podría haber sido miedo. La jueza asignada a nuestro caso era una mujer de unos 50 años llamada Magistrada Hernández, con reputación de ser dura pero justa, especialmente en casos que involucraban abuso de personas mayores. Miguel presentó nuestro caso con claridad y pasión. Mostró los documentos forjados, presentó los testimonios del personal del asilo. Explicó cómo Patricia sistemáticamente me despojó de mi propiedad, mi autonomía y mi dignidad. Cuando me llamaron al estrado para testificar, caminé hacia el frente con piernas temblorosas, pero cabeza en alto. Conté mi historia con voz que comenzó temblorosa, pero se fortaleció a medida que hablaba. Conté sobre los 5 años de abandono, sobre cada día esperando una visita que nunca llegó, sobre el dolor de ver a otros residentes recibir visitas de sus familias mientras yo me quedaba sola, sobre la devastación de descubrir que mi casa había sido vendida y todas mis memorias destruidas. Vi a la jueza escuchando con atención creciente, vi cómo su expresión se endurecía cuando describí la confrontación con Patricia, donde ella me dijo que yo debería haber planeado mejor mi vida. Cuando terminé mi testimonio, había lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado y del público que observaba el caso. Sofía testificó después de mí, su voz clara y profesional mientras describía mi condición mental y física durante mi tiempo en el asilo. Ella declaró enfáticamente: «La señora Elisa estaba completamente lúcida y saludable durante todo el tiempo que la conocí. Ella no presentaba ninguna condición que justificara internación en un asilo. Estaba ahí porque fue abandonada, simple y llanamente». Otros miembros del personal del asilo confirmaron su testimonio, construyendo un caso irrefutable de que yo no necesitaba estar institucionalizada. Los abogados de Patricia intentaron desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Sugirieron que tal vez yo estaba exagerando mi lucidez, que tal vez tenía problemas de memoria que justificaban la preocupación de Patricia. Pero Miguel había anticipado esto y presentó evaluaciones médicas completas que me hicieron después de salir del asilo, todas mostrando que yo estaba en perfecta salud mental sin ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. El momento crucial del juicio vino cuando Miguel presentó el análisis grafológico de los documentos forjados. El experto, con su informe técnico ya escrito y presentado semanas antes como parte de la preparación del caso, testificó en la corte explicando sus conclusiones. Al menos 5 documentos clave contenían firmas que definitivamente no eran mías, que habían sido forjadas por alguien intentando imitar mi escritura, pero fallando en replicar las características únicas de mi firma real. Cuando se le preguntó quién tenía acceso y motivo para forjar esos documentos, la respuesta obvia fue Patricia. La jueza Hernández interrogó directamente a Patricia sobre estos documentos forjados, y vi cómo mi hija se retorcía bajo ese escrutinio, cómo sus respuestas se volvían cada vez más evasivas e inconsistentes. La jueza preguntó: «Señora Patricia, si su madre firmó voluntariamente todos estos documentos como usted alega, ¿por qué hay evidencia forense de que varias firmas son falsificaciones?» Patricia tartamudeó, miró a sus abogados buscando ayuda y finalmente murmuró algo sobre no recordar exactamente cómo se firmaron todos los documentos. Fue en ese momento cuando supe que habíamos ganado, cuando vi la expresión de la jueza cambiar de escéptica a convencida de la culpabilidad de Patricia. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien solo para descubrir que esa confianza fue tu mayor error? Yo aprendí esa lección de la manera más dolorosa posible, pero también aprendí que todavía existe justicia en el mundo para quienes tienen el coraje de pelearla. La magistrada Hernández tomó 2 semanas para deliberar después de que el juicio concluyó. 2 semanas durante las cuales yo apenas pude dormir porque toda mi vida futura dependía de su decisión. Finalmente llegó el día de la sentencia,
y regresé al tribunal con Sofía y Miguel a mi lado, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. La jueza entró con expresión seria, se sentó en su estrado y comenzó a leer su decisión con voz firme y clara. Ella dijo: «He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso, y debo decir que raramente he visto un caso de abuso familiar tan claro y tan cruel como este. La señora Elisa Morales fue sistemáticamente despojada de su propiedad, su autonomía y su dignidad por su propia hija, quien abusó de la confianza de una madre para enriquecerse a sí misma». La jueza continuó detallando cada aspecto del caso: cómo Patricia obtuvo poder legal bajo falsos pretextos, cómo vendió mi casa sin mi consentimiento real informado, cómo me abandonó en un asilo durante 5 años sin visitarme ni pagar por mis cuidados después de los primeros 6 meses, cómo forjó documentos para facilitar el robo de mi propiedad. Luego pronunció la sentencia que cambiaría todo. Por lo tanto, este tribunal ordena que la señora Patricia Ramírez devuelva a su madre el valor íntegro de la casa vendida, ajustado por inflación y apreciación del mercado inmobiliario durante el periodo en cuestión. Según las evaluaciones presentadas, este monto asciende a 1.200.000 pesos. Además, la señora Patricia Ramírez es condenada a pagar una indemnización por daños morales de 300.000 pesos por el sufrimiento emocional causado a su madre. Además, la señora Patricia Ramírez debe pagar inmediatamente todas las deudas acumuladas con el asilo donde su madre fue internada, que ascienden a 400.000 pesos. El total que la señora Patricia Ramírez debe pagar a su madre es de 1.900.000 pesos. Escuché esas cifras y mi mente apenas podía procesarlas. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. La jueza no había terminado. Ella continuó: además, el señor Roberto Méndez, como cónyuge de la señora Patricia Ramírez y beneficiario directo de los fondos robados utilizados para comprar su residencia actual, es condenado solidariamente con su esposa. Ambos son responsables de este pago. Vi cómo la cara de Roberto perdía todo su color, cómo él susurraba furiosamente a los abogados caros que claramente no le dieron el resultado que esperaba. La jueza agregó una nota final: este tribunal considera especialmente grave el hecho de que documentos fueron forjados en este proceso. Por lo tanto, este caso será referido al Ministerio Público para posible enjuiciamiento criminal por fraude y falsificación de documentos. La señora Patricia Ramírez podría enfrentar cargos penales adicionales. Patricia comenzó a llorar entonces, lágrimas que parecían más de frustración y miedo que de remordimiento genuino. Ella intentó acercarse a mí después de que la jueza salió de la sala. Intentó decir algo que sonaba como una disculpa, pero yo la detuve con una mirada. Le dije con voz tranquila pero firme: «No quiero escuchar tus disculpas ahora, Patricia. Tuviste 5 años para disculparte, 5 años para mostrar algo de decencia humana básica. Solo me buscas ahora porque un juez te obligó, no porque realmente lo sientas». Ella abrió la boca para responder, pero yo me di la vuelta y caminé fuera del tribunal con Sofía y Miguel, dejando a Patricia y Roberto con las consecuencias de sus acciones. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Patricia y Roberto, enfrentados con la obligación de pagar casi 2 millones de pesos, no tuvieron más opción que vender su casa lujosa. Sin embargo, el mercado inmobiliario había bajado, y aunque la casa se vendió por un precio considerable, después de pagar la hipoteca que tenían sobre ella, les quedó apenas suficiente para cubrir parte de lo que me debían. El juez ordenó un plan de pagos forzoso, donde Patricia y Roberto tuvieron que comprometerse a pagarme mensualmente durante los próximos años, hasta completar el monto total de la sentencia. Además, el juez embargó sus salarios y cuentas bancarias para asegurar el cumplimiento. Los primeros pagos comenzaron a llegar a mi cuenta 3 meses después de la sentencia, y aunque el proceso sería largo, finalmente tenía la certeza legal de que recuperaría lo que era mío. El caso criminal que la jueza refirió al Ministerio Público avanzó paralelamente al cumplimiento de la sentencia civil.
Patricia fue formalmente acusada de fraude y falsificación de documentos. Después de meses de proceso penal, llegó a un acuerdo con la Fiscalía. A cambio de declararse culpable y evitar un juicio criminal largo, recibió una sentencia de 3 años de prisión condicional, lo que significa que no iría a la cárcel si cumplía ciertas condiciones, incluyendo pagar puntualmente la sentencia civil y realizar trabajo comunitario. También quedó con antecedentes penales permanentes. Roberto, aunque beneficiario del fraude, no fue acusado criminalmente porque los fiscales determinaron que Patricia había sido la autora intelectual principal. Con los pagos iniciales que comencé a recibir de la sentencia y con ayuda de un préstamo bancario que pude obtener gracias a la orden judicial que garantizaba pagos futuros, compré un apartamento pequeño pero luminoso en un barrio tranquilo. Era modesto comparado con mi casa anterior, pero era genuinamente mío, con escrituras legales a mi nombre que nadie podría quitarme. A medida que llegaban los pagos mensuales de Patricia y Roberto, fui pagando el préstamo y amueblando mi nuevo hogar poco a poco. Decoré el apartamento lentamente, con muebles nuevos que elegí yo misma, con plantas que crecían en las ventanas, con fotografías nuevas que tomé de momentos felices con mi nueva vida. Sofía se convirtió en algo más que una amiga, se convirtió en la familia que elegí, y nosotras nos visitábamos constantemente, compartíamos cenas, reíamos juntas de una manera que no había reído en años. Algo sorprendente pasó después de que mi caso se hizo público en los medios locales. Comencé a recibir mensajes de otras mujeres mayores en situaciones similares, mujeres que habían sido abandonadas por sus familias, mujeres que necesitaban ayuda, pero no sabían cómo buscarla. Con el apoyo de Miguel y Sofía, comencé a hacer trabajo voluntario en el mismo asilo donde estuve internada, pero ahora visitando a los residentes que no tenían familia, haciéndoles compañía, escuchando sus historias, ayudándoles a conectar con recursos legales si estaban siendo abusados. Encontré propósito en ayudar a otros que estaban donde yo estuve, en usar mi experiencia dolorosa para prevenir que otros sufrieran lo mismo. Patricia intentó reaproximarse varias veces después de la sentencia. Me enviaba cartas que yo no abría. Me dejaba mensajes de voz que yo borraba sin escuchar. 6 meses después del juicio, ella apareció en mi nuevo apartamento sin avisar. Tocó a mi puerta con lágrimas en los ojos. Cuando abrí y la vi parada ahí, sentí una punzada de algo que podría haber sido el viejo amor maternal. Pero luego recordé todo lo que me hizo y ese sentimiento se evaporó. Patricia dijo con voz temblorosa: «Mamá, lo siento, cometí un error terrible. Por favor, perdóname. Quiero que seas parte de mi vida de nuevo». Yo la miré durante un largo momento. Vi a esta mujer que alguna vez fue mi bebé, pero que ahora era una extraña que me causó más dolor del que pensé que era posible sobrevivir. Le dije con voz calmada: «Patricia, tú me enseñaste algo muy importante durante estos años. Me enseñaste que familia no es solo sangre. Familia es quien elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles, quien te ama sin condiciones, quien te respeta incluso cuando eres vulnerable. Sofía es más familia para mí de lo que tú fuiste alguna vez. Miguel, quien me defendió sin cobrarme un peso, es más familia para mí de lo que tú fuiste. Los residentes del asilo a quienes visito cada semana son más familia para mí de lo que tú fuiste. Tú eres solo sangre, Patricia, y sangre no es suficiente». Vi cómo mis palabras la golpeaban, vi lágrimas genuinas en sus ojos por primera vez, pero no sentí el impulso de consolarla como habría sentido años atrás. Cerré la puerta gentilmente pero con firmeza, y esa fue la última vez que vi a mi hija. Ahora, 4 años después de aquel día terrible, cuando descubrí que mi casa había sido vendida, 2 años de batalla legal y 2 años viviendo mi nueva vida después de la sentencia. Tengo 70 años y vivo una vida que nunca imaginé posible. Tengo mi propio apartamento lleno de luz y paz, tengo amigas verdaderas que me valoran, tengo propósito en mi trabajo voluntario, tengo dignidad que nadie puede quitarme de nuevo. Las cicatrices de lo que Patricia me hizo permanecen. Hay días cuando la traición todavía duele como si fuera fresca. Hay momentos cuando veo madres con sus hijas adultas y siento una punzada de pérdida por lo que pude haber tenido, pero nunca tendré.
Pero también aprendí lecciones que solo el sufrimiento profundo puede enseñar. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir cosas que pensé que me matarían, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Aprendí que la dignidad no es algo que otros te dan, sino algo que reclamas para ti misma, que el abandono de otros no define tu valor, sino que revela el carácter de quien abandona. Aprendí que el amor verdadero no viene necesariamente de quien comparte tu sangre, sino de quien elige quedarse contigo cuando sería más fácil irse. Patricia me enseñó lo que no quiero ser, y Sofía me enseñó lo que aspiro a ser. Cada mañana me despierto en mi apartamento pequeño, pero mío. Preparo mi café. Me siento junto a la ventana donde el sol entra cálido y brillante, y me siento agradecida. Agradecida de haber sobrevivido. Agradecida de haber encontrado la fuerza para pelear. Agradecida de haber descubierto que todavía hay bondad en el mundo en la forma de enfermeras como Sofía y abogados como Miguel, y juezas como la magistrada Hernández. Mi historia no terminó en ese asilo como Patricia planeó. Terminó aquí, en esta nueva vida que construí desde las cenizas de la vieja, rodeada de amor verdadero y viviendo con una paz que viene de saber que tu dignidad fue restaurada y tu verdad fue reconocida. Y si mi historia ayuda, aunque sea a una mujer más a encontrar el valor para pelear contra el abuso familiar, entonces cada momento de dolor valió la pena. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.